La mayoría de las personas no fracasa porque sea incapaz, fracasa porque vive esperando. Esperando una señal, una oportunidad, una confirmación, un permiso invisible que nunca llega. Se les enseñó que la vida tiene un sentido oculto, una finalidad superior que algún día se revelará si son pacientes, buenos o suficientemente obedientes. Y esa idea, aparentemente inofensiva, es una de las trampas más peligrosas que existen. Friedrich Nietzsche entendió algo que muy pocos se atrevieron a aceptar. No existe un sentido dado. No hay una estructura moral universal esperando ser descubierta. No hay un orden superior que recompense a quien aguante en silencio. Cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, no se refiere solo a la religión. Habla del colapso de todas las certezas externas que le daban dirección a la vida del hombre débil. Dios muere cuando el ser humano se da cuenta de que nadie está al mando. Y eso es aterrador, porque si no hay sentido preestablecido, ya no hay excusas. Ya no puedes culpar al destino, a la sociedad o a una voluntad divina por tu mediocridad. El vacío aparece y la mayoría retrocede. Prefieren cualquier mentira cómoda antes que enfrentarse a una verdad incómoda, que su vida es responsabilidad absoluta suya. Aquí es donde muchos se quiebran. Confunden el vacío con una condena, cuando en realidad es una prueba. El vacío no viene a destruirte, viene a revelarte. Te muestra quién eres cuando no hay instrucciones, cuando nadie te dice qué hacer, qué creer o qué desear. El problema es que la mayoría no soporta mirarse sin un guión prestado. Por eso buscan sentido en el trabajo, en la pareja, en la aprobación, en la ideología de turno. No porque esas cosas sean malas en sí, sino porque las usan como anestesia, como sustitutos, como muletas existenciales. Necesitan que algo externo les diga que su vida vale la pena, porque no han desarrollado la fuerza para afirmarla por sí mismos. Nietzsche despreciaba esta actitud porque la veía como una forma refinada de rendición. Vivir esperando sentido es negarte a crear. Es posponer tu vida real a cambio de una promesa abstracta. Es decir, cuando todo encaje, entonces viviré. Pero ese momento nunca llega. Y mientras tanto, los años pasan. Aquí aparece una verdad incómoda que conecta con todo lo que viene después. Si necesitas que la vida te explique algo para avanzar, ya estás sometido. Dependiente, domesticado, el sentido no se encuentra, se impone. No como una declaración vacía, sino como una construcción brutal, diaria, exigente. Crear sentido es una tarea para pocos, porque exige soportar el caos sin huir. Este es el primer corte. El momento en el que dejas de preguntar ¿por qué? Y empiezas a preguntarte ¿qué voy a hacer con esto? No hay garantías, no hay consuelo, pero hay algo mucho más poderoso, la posibilidad de dejar de vivir como espectador de tu propia existencia. Quien supera esta etapa deja de mendigar significado. Empieza a entender que el mundo no le debe nada y que precisamente por eso es libre. Libre para elegir, para errar, para construir y para destruir lo que ya no sirve. Esta libertad no es ligera ni agradable. Pesa, exige, aísla, pero es real. Y este es solo el comienzo. Porque cuando dejas de vivir esperando sentido, te enfrentas a algo aún más incómodo. El choque con los demás, con la masa, con el rebaño que sí necesita creer, obedecer y señalar. Ese será el siguiente nivel. Cuando una persona deja de vivir esperando sentido, ocurre algo inevitable. Empieza a desentonar. Ya no encaja del todo. Sus preguntas incomodan, sus decisiones molestan y su forma de vivir genera tensión. No porque haga algo malo, sino porque deja de funcionar como los demás. Aquí es donde entra en juego una de las ideas más incómodas y malinterpretadas de Friedrich Nietzsche, la existencia del rebaño. Nietzsche no usaba esta palabra como un simple insulto. El rebaño no es la gente, es una estructura mental. Es la forma en que la mayoría organiza su vida para evitar el miedo a la soledad, al vacío y a la responsabilidad. El rebaño necesita normas claras, valores compartidos y enemigos comunes. Necesita sentirse moralmente superior para no tener que ser fuerte. Y, sobre todo, necesita que nadie se salga demasiado del camino marcado. Aquí aparece la moral de esclavos. No nace de la fortaleza, sino del resentimiento. Es una moral que convierte la debilidad en virtud y la fuerza en pecado. La obediencia se llama bondad. La resignación se llama humildad. La falta de ambición se disfraza de pureza. Y todo aquel que rompe estas reglas implícitas es visto como una amenaza. Por eso, cuando alguien empieza a construirse a sí mismo, el rebaño no reacciona con admiración, sino con hostilidad. No siempre abierta, muchas veces silenciosa.
Críticas disfrazadas de consejos, burlas camufladas como bromas, advertencias por tu bien. El mensaje de fondo es siempre el mismo: vuelve al sitio que te corresponde. Este rechazo no tiene que ver contigo como individuo, sino con lo que representas. Representas la prueba viviente de que otra forma de vivir es posible. Y eso es insoportable para quien ha basado su identidad en la renuncia. Verte avanzar les recuerda todo lo que ellos no se atrevieron a hacer. Aquí es donde muchos retroceden. Confunden la presión social con una señal de error. Creen que si tantos desaprueban su camino, quizá estén equivocados. Y así, vuelven al rebaño, buscando alivio, aprobación y tranquilidad. Pero ese alivio tiene un precio: la traición silenciosa a uno mismo. Nietzsche fue claro: la moral del rebaño no busca elevar al individuo, busca igualarlo. No quiere que seas mejor, quiere que seas manejable, predecible, inofensivo. Por eso premia al que no destaca y castiga al que se eleva. No con violencia directa, sino con aislamiento, ridiculización o culpa. Entender esto cambia por completo tu forma de relacionarte con los demás. Dejas de tomarte las críticas como algo personal. Dejas de intentar convencer. Dejas de justificarte. Comprendes que no todos están destinados a entenderte y que muchos, en el fondo, no quieren hacerlo. Este es un punto de no retorno. Porque una vez ves el mecanismo, ya no puedes fingir que no existe. Empiezas a notar cómo las conversaciones giran en círculos, cómo las opiniones se repiten, cómo el miedo se disfraza de sensatez. Y, lo más importante, empiezas a notar la tentación constante de rebajarte para encajar. Aquí se prepara el terreno para lo que viene después. Porque resistir al rebaño no se hace solo con ideas. No basta con pensar diferente. Hace falta una fuerza interna capaz de sostener la presión, el aislamiento y la incomprensión. Esa fuerza tiene un nombre, y Nietzsche la colocó en el centro de todo. En el siguiente nivel aparece la voluntad de poder, no como dominación externa, sino como dominio interno. Cuando alguien rompe con la espera de un sentido externo y resiste la presión del rebaño, se enfrenta a una verdad aún más incómoda. Nada se sostiene solo con ideas. Pensar distinto no basta. Aislarte mentalmente no es suficiente. Para no volver atrás necesitas una fuerza interna capaz de ordenar tu caos, soportar el conflicto y mantener dirección cuando todo empuja en contra. Esa fuerza es lo que Friedrich Nietzsche llamó voluntad de poder. Esta idea ha sido deformada, caricaturizada y malentendida. Muchos creen que se trata de dominar a otros, imponer, aplastar, controlar. Pero Nietzsche apuntaba más profundo. La voluntad de poder es el impulso fundamental de la vida por expandirse, afirmarse y superarse. Está presente en todo ser vivo, incluso en quienes dicen rechazarla. Negarla no la elimina, solo la vuelve inconsciente. Aquí aparece una revelación incómoda. Incluso la moral, la humildad y el sacrificio pueden ser formas encubiertas de voluntad de poder. Quien se presenta como moralmente superior muchas veces no busca justicia, busca sentirse por encima. Quien se sacrifica constantemente puede estar ejerciendo poder a través de la culpa. Quien se declara desinteresado a menudo desea control sin asumirlo. Nietzsche fue brutalmente honesto con esto. No existen acciones completamente desinteresadas. Toda acción expresa una forma de poder, incluso cuando se disfraza de renuncia. El problema no es tener voluntad de poder. El problema es no reconocerle y dejar que se manifieste de forma torcida, reactiva y resentida. La mayoría reprime su voluntad. Aprende desde temprano que desear más es peligroso, que destacar es arrogante, que imponerse es inmoral. Así, la energía vital no desaparece, se estanca. Y cuando se estanca, se pudre. Se transforma en envidia, crítica constante, pasividad agresiva y autoboicot. Personas que no construyen nada, pero opinan sobre todo. Dominar la voluntad de poder no significa apagarla, significa dirigirla, convertir impulso en estructura, fuerza en disciplina, ambición en forma. Aquí es donde muchos fallan, porque confunden control con represión. Se dicen a sí mismos que no necesitan nada, cuando en realidad tienen miedo de querer demasiado. La voluntad de poder bien integrada no grita, no se exhibe, no necesita validación. Se expresa en coherencia interna, en la capacidad de decir no, en la firmeza de sostener una decisión impopular, en la constancia silenciosa de quien construye sin anunciarlo. Este tipo de poder no busca aprobación, porque no nace de la carencia. Cuando empiezas a dominar esta fuerza, cambia tu relación con el conflicto. Dejas de evitarlo. Entiendes que la fricción no es una señal de error,
sino de crecimiento. Cada resistencia externa revela una debilidad interna que puede ser trabajada. Cada obstáculo se convierte en material. Aquí se cierra el círculo con lo anterior. El rebaño teme a quien tiene voluntad de poder porque no puede ser fácilmente manipulado. No responde desde la culpa, no se doblega por presión social, no necesita justificar su camino. Esto genera incomodidad, porque expone la fragilidad de quienes viven reaccionando en lugar de creando. Pero este dominio interno trae consigo una carga aún mayor. Porque una vez que aceptas tu voluntad de poder, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes decir, no sabía, no podía, no era el momento. Cada decisión se vuelve tuya, cada omisión también. Y aquí aparece la prueba más dura de todas. Una pregunta que aplasta a los débiles y obliga a los fuertes a mirarse sin máscaras. La idea que transforma cada instante en un juicio definitivo sobre tu forma de vivir. Eso es lo que viene después, el eterno retorno. Cuando alguien ha dejado de esperar sentido, ha resistido al rebaño y ha comenzado a dominar su voluntad de poder, todavía queda una prueba final. No es externa, no viene del mundo ni de los demás. Es una pregunta silenciosa, casi cruel, que no permite autoengaños. Friedrich Nietzsche la formuló como una idea filosófica, pero en realidad es un martillo psicológico, el eterno retorno. Imagina que tu vida, exactamente como es ahora, con cada decisión, cada error, cada miedo y cada día desperdiciado, tuviera que repetirse infinitas veces. No una versión mejorada, no una corregida. Esta, tal cual, la misma rutina, los mismos pensamientos, las mismas renuncias. Y no solo una vez más, sino eternamente. La pregunta no es si eso es real. La pregunta es si podría soportarlo. Aquí se rompe la mayoría, porque esta idea elimina todas las salidas de emergencia mentales. Ya no puedes vivir por ahora. Ya no puedes justificarte diciendo que más adelante cambiarás. El eterno retorno convierte cada instante en definitivo, cada acto en una declaración sobre quién eres realmente. Para el débil, esta idea es insoportable, porque vive posponiendo su vida, vive prometiéndose un futuro que nunca llega. Se consuela con la esperanza de que algún día hará lo que ahora no se atreve. El eterno retorno destruye esa ilusión. Le dice, si no cambias ahora, esto es lo que elegirás para siempre. Por eso Nietzsche no veía el eterno retorno como una condena, sino como un filtro, un criterio radical para medir la calidad de tu vida. No en términos morales, sino en términos de afirmación. ¿Estás viviendo de tal forma que podrías decirse a la repetición infinita de tu existencia? Esta pregunta no busca culpa, busca claridad. Obliga a asumir responsabilidad total. Ya no eres víctima de las circunstancias. Ya no puedes esconderte detrás de excusas heredadas. Cada vez que eliges quedarte donde no quieres estar, estás diciendo sí a repetirlo eternamente. Cada vez que callas por miedo, estás aceptando ese silencio como destino. Aquí es donde el concepto se conecta con la voluntad de poder. Solo quien ha desarrollado dominio interno puede soportar esta idea sin quebrarse, porque vivir de manera afirmativa exige fuerza. Exige tomar decisiones incómodas ahora, en lugar de sufrir eternamente después. Exige cortar, renunciar, arriesgar y perder, sabiendo que no habrá red de seguridad metafísica. El eterno retorno no pide que tu vida sea perfecta, pide que sea tuya. Que cada paso, incluso el doloroso, tenga sentido porque fue elegido conscientemente. No porque era lo único disponible, sino porque decidiste afirmarlo. Este pensamiento cambia tu relación con el tiempo. El presente deja de ser un simple tránsito hacia algo mejor. Se convierte en el lugar donde todo se decide. Cada conversación, cada hábito, cada compromiso se vuelve una pregunta directa. ¿Quiero esto una y otra vez? Muchos huyen de esta idea porque revela la traición cotidiana que se hacen a sí mismos. Permanecen en trabajos que detestan, relaciones que los apagan, identidades que no eligieron. No por falta de opciones, sino por miedo a asumir el costo del cambio. El eterno retorno les quita el consuelo del algún día. Pero para quien está dispuesto a enfrentarlo, ocurre algo distinto. Esta idea se convierte en una brújula implacable. No te dice qué hacer, pero te muestra con brutal honestidad que estás tolerando. Y todo lo que toleras, lo eliges. Aquí se prepara el terreno para el último paso, porque afirmar la vida tal como es no basta. Nietzsche no se detuvo en la aceptación. Fue más lejos. Habló de transformación, de superación, de creación de nuevos valores. Eso nos lleva al final del camino. Convertirte en quien eres o aceptar desaparecer.
Después del eterno retorno ya no queda refugio. No hay ideas nuevas que te salven, ni conceptos que te protejan del peso de lo que has visto. Llegado a este punto, solo existen dos caminos: convertirte en quien eres o aceptar desaparecer lentamente dentro de una vida que nunca fue tuya. Friedrich Nietzsche no ofreció una tercera opción. Conviértete en quien eres no es una frase motivacional. No habla de encontrarte, ni de descubrir una esencia oculta esperando ser revelada. Habla de creación, de construcción consciente, de forjar una forma de vivir que no dependa de valores heredados, expectativas ajenas o recompensas futuras. Convertirte en quien eres implica destruir primero todo lo que no lo es. Aquí aparece la figura más incomprendida de Nietzsche, el Übermensch. No es un superhéroe, ni un ideal inalcanzable. Es el individuo que se atreve a crear sus propios valores en un mundo que ya no ofrece ninguno. Es quien deja de reaccionar y empieza a legislar su vida desde dentro. No pide permiso, no busca consenso, no se justifica. Este proceso no es heroico ni épico, es solitario, incomoda, exige renuncias reales. Porque al crear tus propios valores, inevitablemente traicionas los del rebaño. Pierdes aprobación, pierdes comodidad, a veces pierdes relaciones. Pero lo que ganas no es felicidad superficial, es coherencia interna. Y eso no tiene sustituto. Muchos creen que desaparecer significa morir. No, desaparecer es vivir sin presencia. Es pasar por el mundo sin dejar huella en ti mismo. Es cumplir expectativas ajenas, repetir discursos prestados, adoptar deseos que nunca fueron tuyos. Es existir sin afirmarte. Y eso es más común de lo que parece. Nietzsche fue implacable con esta idea. Una vida no afirmada es una vida desperdiciada, aunque sea larga, estable y socialmente aceptada. No importa cuánto sobrevivas si nunca te perteneciste. No importa cuántos logros acumules si fueron construidos desde el miedo y no desde la voluntad. Convertirte en quien eres implica asumir una responsabilidad radical. Ya no puedes culpar a la infancia, al sistema o a las circunstancias. Puedes reconocerlas, pero no usarlas como excusa. El pasado deja de ser una cadena y se convierte en material. Todo lo que te ocurrió, incluso lo más duro, puede ser integrado o puede destruirte. Esa elección también es tuya. Este es el punto final del recorrido, pero no es un descanso. Es un comienzo permanente. Porque convertirse en quien eres no es un estado a que llegas. Es una tensión constante, una vigilancia interna, una negativa firme a traicionarte por comodidad, una disciplina que no necesita aplausos. Y aquí llega el cierre que conecta todo lo anterior. Nietzsche no prometió paz, no prometió felicidad, no prometió sentido. Prometió algo mucho más peligroso: lucidez. Te quitó las muletas, te mostró el vacío, te enfrentó al rebaño, te obligó a mirar tu voluntad de poder y te puso frente a la pregunta del eterno retorno. Todo para llevarte a este punto exacto. Ahora ya sabes que nadie va a salvarte, que el mundo no te debe nada, que vivir esperando es rendirse, que encajar es desaparecer, que cada día que toleras una vida que no elegirías repetir, te estás negando a ti mismo. A partir de aquí, no hay filosofía que valga si no se encarna. O te forjas con brutal honestidad, o te disuelves en la comodidad del anonimato. No hay término medio. Este no fue un vídeo para inspirarte. Fue un límite. Y lo que hagas después de cruzarlo ya no depende de Nietzsche. Depende de ti.